Te damos la bienvenida al rinconbiblico.com. Vamos a adentrarnos en la riqueza de la palabra de Dios. Antes de comenzar nuestra lectura de hoy, quiero recordarte la importancia de no solo ser oidores de la palabra, sino también hacedores. En rinconbiblico.com no solo nos detenemos en la lectura simple y superficial. Más allá de recitar versículos, buscamos comprender, meditar y aplicar la palabra en nuestras vidas diarias. Así que tomémonos un momento para reflexionar y escuchar con atención lo que Dios nos quiere decir a través de estas escrituras. Comencemos. Este es el capítulo 16 de Hechos en la versión Reina Valera de 1960. Y llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Este tenía buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. A este quiso Pablo que fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que estaban en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y cuando pasaban por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y pasando por la Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y atravesando Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpamos, pues, de Troas y, después de una travesía directa, llegamos a Samotracia, al día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de esa parte de Macedonia, una colonia. Y en esta ciudad nos detuvimos algunos días. Y un día de reposo fuimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, ella y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa, y posad. Y nos persuadió a que nos quedásemos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, pero desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, y los trajeron al foro, a los magistrados. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y la gente se levantó unida contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo, Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor, y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos.
Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó de haber creído a Dios con toda su casa. Y siendo ya día, los magistrados enviaron alguaciles a decir a los alguaciles, suelten a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo, los magistrados han enviado a decir que seáis puestos en libertad. Ahora, pues, salid y marchaos en paz. Pero Pablo dijo a los alguaciles, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos y sáquennos. Y los alguaciles dieron estas palabras a los magistrados, los cuales temieron al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron, y sacándolos, les pidieron que saliesen de la ciudad. Y saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron, y se fueron. Capítulo 17 de Hechos. Y como pasaron por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciera y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos grande multitud, y mujeres nobles no pocas. Pero los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando gente, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, buscaban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante los magistrados de la ciudad, clamando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron a la multitud y a los magistrados de la ciudad, oyendo estas cosas. Y cuando cobraron seguridad de parte de Jasón y de los otros, los soltaron. Pero los hermanos luego enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, los cuales, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios era anunciada por Pablo también en Berea, vinieron allá también agitando y alborotando las multitudes. Y entonces luego los hermanos enviaron a Pablo que fuese, como al punto, hacia el mar, empero Silas y Timoteo se quedaron allá. Y los que acompañaban a Pablo le condujeron hasta Atenas, y habiendo recibido mandato para Silas y Timoteo, de que viniesen a él lo más pronto posible, se fueron. Y mientras Pablo les esperaba en Atenas, su espíritu se conmovía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Con que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos contendían con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le llevaron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Porque traes a nuestros oídos cosas extrañas, queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa gastaban el tiempo, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Aquello, pues, que sin conocer adoráis, eso os anuncio yo. Dios, que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Puesto que somos linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan,
por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Así Pablo salió de en medio de ellos. Pero algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales también estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. ¿Estás disfrutando la lectura de la palabra de Dios? ¡Qué gran alegría! Porque nuestro objetivo es que más que entretenerte, tu vida sea edificada. Y ya sea que nos estés viendo o escuchando en YouTube, en Spotify, en TikTok o en cualquier otra plataforma, te invitamos a suscribirte para ser parte de nuestra comunidad. Pero para recibir otros recursos que te ayuden en tu crecimiento espiritual, te invitamos a que nos visites en rinconbiblico.com. Queremos verte hoy mismo en rinconbiblico.com. Este es el capítulo 18 de los Hechos de los Apóstoles. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue Pablo a ellos, y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiendo sus vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza, yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y habiendo salido de allí, entró en casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Pero Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo, y le llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a que sirvan a Dios contra la ley. Y al estar Pablo para abrir la boca, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, con razón os soportaría, pero si son cuestiones de palabras y de nombres, y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos le echaron mano a Sóstenes, principal de la sinagoga, y le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada de esto le importaba. Pero Pablo, después de haberse quedado aún muchos días, se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Llegaron entonces a Efeso, y los dejó allí, y entrando él en la sinagoga, discutía con los judíos. Y aunque le rogaban que se quedase por más tiempo, no consintió, sino que se despidió de ellos, diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde la próxima fiesta en Jerusalén, pero volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Efeso. Y habiendo desembarcado en Cesarea, subió y saludó a la iglesia, y descendió a Antioquía. Y habiendo pasado algún tiempo allí, salió, recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente, poderoso en las Escrituras, llegó a Efeso. Era instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Proverbios 12 del 1 al 14, de la versión Reina Valera de 1960. Hombre que ama la instrucción ama la ciencia, mas el que aborrece la reprensión es animal. El bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. No afirmarán los inicuos en la tierra, ni tampoco los injustos permanecerán en ella. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala, como carcoma en sus huesos.
Los pensamientos de los justos son rectos, mas los consejos de los impíos, engaño. Las palabras de los impíos son acechanzas de sangre, mas la boca de los rectos los librará. Trastornado es el impío por su maldad, mas el justo en su muerte tiene esperanza. En el corazón del prudente reposa la sabiduría, mas en medio de los necios no es conocida. Mejor es el que se estima a sí mismo, y no es honrado, que el que se hace honrado y carece de pan. El justo cuida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos es falto de entendimiento. El impío codicia la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. En la transgresión de los labios hay malicia abisal, mas los sabios se librarán de la calamidad. Por el fruto de la boca cada hombre se saciará de bien, mas la paga de los labios del hombre le será dada. Es así como concluimos la lectura bíblica de hoy, pero no te desconectes. Al contrario, este es el mejor momento para que sigas en comunión con el Señor y le permitas hablarte para que confirme lo que te ha dicho a través de su palabra. En rinconbiblico.com no estamos buscando entretenerte con simples lecturas, sino que queremos que te pongas en acción. No es solo asunto de oír, sino también se trata de hacer, para no solo tener una fe vacía, sino vivir una vida en constante crecimiento en Dios. Si aún no te has suscrito a nuestra comunidad, te invitamos a que lo hagas ahora mismo en rinconbiblico.com. Rogamos a Dios que regale un día muy bendecido y nos encantará encontrarte en nuestra siguiente lectura de la palabra de Dios en rinconbiblico.com.